Cada arqueólogo tiene una historia, un relato de cuando encontraron algo tan notable que ninguno de sus colegas creyó en ellos. Muchos paleontólogos tienen historias similares, y todas ellas valen la pena ser escuchadas. Hemos tenido la suerte de escuchar muchas de estas historias, y ahora las compartimos contigo en este video lleno de descubrimientos increíbles. Pero antes no te olvides de suscribirte y formar parte de nuestra comunidad. Comencemos. La invención de la pólvora cambió la naturaleza de la guerra. Se utilizó por primera vez en China a principios del siglo X, pero tardó alrededor de 300 años en difundirse por Eurasia. Sin embargo, la receta de la pólvora fue modificada y adulterada regularmente, con las personas buscando formas de hacerla más poderosa y destructiva. El estudio de las primeras recetas conocidas de pólvora revela que algunos ingredientes sorprendentes fueron probados en la mezcla. Son el carbón, el azufre y el nitrato de potasio los que le dan a la pólvora su poder, pero las antiguas recetas chinas a veces también recomendaban la inclusión de barniz, alcanfor e incluso coñac. Con el tiempo, la cantidad de nitrato de potasio comienza a aumentar en los años 1300, mientras que el carbón disminuye. Esto probablemente fue una decisión de salud y seguridad. La receta se invierte nuevamente en los años 1400, cuando el azufre y el carbón aumentan y el nitrato de potasio disminuye. Esto habría generado mucho más calor y habría hecho que la pólvora fuera peligrosamente inestable durante el transporte. Quizás por eso se agregaron el coñac y el agua, en un intento de neutralizar el peligro. Aún utilizamos algunas de estas recetas del siglo XV hoy en día, cuando fabricamos fuegos artificiales. Pintar las paredes internas de una tumba parece ser un ejercicio bastante inútil. Después de todo, nadie las vería una vez que la tumba fuera sellada. Sin embargo, en septiembre de 2021, excavaciones en la iglesia de Nuestra Señora de Brujas en Bélgica revelaron la presencia de 2 tumbas pintadas datadas del siglo XIV. Se descubrió una tercera tumba, pero esta no estaba decorada. Los restos de 50 personas fueron encontrados en las tumbas, así como los clavos que alguna vez mantuvieron sus ataúdes unidos. La madera se ha descompuesto hace mucho tiempo. La tumba más ricamente decorada está cubierta de frescos, la mayoría representando ángeles y escenas de la Biblia, incluida una versión vívidamente sangrienta del Calvario. El lugar de la crucifixión también aparece en la segunda tumba, esta vez mostrando a Cristo en la cruz rodeado por María y José. La calidad y la extensión de los trabajos son impresionantes, considerando que en la época en que se hicieron estas tumbas, las leyes religiosas estipulaban que las personas debían ser enterradas en las 24 horas después de su muerte. Se está construyendo una estación de bombeo subterránea en el lugar del hallazgo, por lo que las tumbas serán removidas en su totalidad y llevadas a un museo. Prometimos un poco de paleontología. En enero de 2021, investigadores en Argentina anunciaron que encontraron el fósil de lo que podría ser no solo el dinosaurio más grande jamás descubierto, sino también el animal más grande conocido por la ciencia. El fósil revolucionario fue encontrado en la provincia de Neuquén en el noroeste de la Patagonia y sería un titanosaurio. Esta familia de lagartos gigantes de la era Cretácica ya es la especie conocida más grande de dinosaurios, pero esta criatura es enorme incluso para esos altos estándares. Basándose en sus huesos, habría medido alrededor de 150 pies de largo y pesado hasta 100 toneladas. Dado que el fósil contiene solo un esqueleto parcial, es imposible que los científicos sean precisos. Extrapolan los datos a partir de los huesos que tienen. Si están en lo cierto en sus estimaciones, el dinosaurio sería aún más grande que la ballena azul. Los mamíferos marinos son actualmente catalogados como las criaturas más grandes que jamás hayan existido en la Tierra, ya que pueden medir hasta 110 pies de largo y pesar hasta 170 toneladas. Si nos perdonas el juego de palabras, el dino sacaría a la ballena del agua en términos de longitud. Aquí hay un descubrimiento increíble que fue encontrado en un ático en julio de 2019. El hecho de estar en el ático del santuario Kasuga Taisha en Nara, Japón, debería haber sido un indicio de su valor,
pero los responsables del santuario pensaban que era solo una hoja oxidada. Fue retirada del ático junto con todas las demás espadas viejas para participar en una ceremonia que ocurre cada 20 años. Y fue en ese momento que alguien le dio la primera limpieza que había recibido en décadas. Afortunadamente, había un especialista en espadas samuráis en la sala, y tan pronto como el óxido desapareció, la reconoció de inmediato como una espada extremadamente rara del siglo XII. Es una hoja Kohoki, y es una de las más antiguas existentes. Los expertos dicen que probablemente era una espada de familia, hecha a medida para un antiguo samurái y luego pasada de generación en generación. Incluso podría haber sido hecha por el maestro herrero del siglo XII Yasutsuna, ya que tiene algunas de sus marcas distintivas. La espada ahora está expuesta en el Museo del Santuario, donde debería haber estado desde el principio. Hay tantos restos y ruinas de antiguas colonias en Perú que algunas son casi totalmente ignoradas. Entre esta colección de maravillas antiguas desatendidas se encuentra Tucumé, el valle peruano de las pirámides. El valle se encuentra a kilómetros de la civilización perdida entre los Andes y la costa del Pacífico, en una llanura que de otra manera sería sin relieve. Hay más de 250 pirámides aquí, distribuidas entre 3 antiguas ciudades piramidales. Parece que cada lugar fue construido después del abandono del anterior, pero las razones de estos abandonos son desconocidas. Se cree que Tucumé fue construida alrededor del año 1100 y permaneció ocupada por 500 años. La segunda cultura se acredita por su construcción, pero los Chimú la utilizaron después de la partida de los Siquen y finalmente fue adoptada por los incas. El canal vecino de Tami se considera que fue construido al mismo tiempo que las pirámides. Ningún estudio arqueológico se realizó aquí hasta que Thor Heyerdahl llevó un equipo en 1998. Encontraron tumbas entre las pirámides, pero pocos artefactos. Curiosamente, las personas que viven más cerca del sitio lo llaman Pergatio en lugar de Tucumé. Nadie sabe cómo surgió el nombre, pero hay rumores de que sacerdotes católicos lanzaron a incrédulos desde lo alto de las pirámides como castigo por rechazar el cristianismo. En abril de 2017, arqueólogos realizando excavaciones exploratorias subterráneas cerca de la ciudad iraní de Salmán descubrieron una aldea entera bajo la tierra. Nadie sabía que estaba allí hasta su llegada. La aldea está compuesta por 50 grandes salas que habrían servido como casas, todas conectadas por túneles subterráneos. También encontraron los restos mortales de 60 personas, lo que sugiere que la aldea pudo haber sido brevemente utilizada como lugar de enterramiento después del fin de su fase residencial. Basándose en las evidencias arqueológicas disponibles en el lugar, se cree que tiene alrededor de 250 años. Esto sitúa la construcción de las salas en el período del Imperio Parto. Excepto por algunos vasos de cerámica, muy pocos artefactos fueron dejados en las salas, lo que dificulta que los arqueólogos aprendan mucho sobre las personas que vivían allí. Había mucho espacio en la superficie, así que los motivos por los cuales alguien excavaría debajo para vivir en la oscuridad solo pueden ser adivinados. Desafortunadamente, nadie tiene buenas suposiciones. Excavando los restos de un antiguo palacio egipcio en Tel El Daba en 2012, arqueólogos hicieron un descubrimiento macabro. Encontraron 4 fosas funerarias, y en el fondo de estas fosas funerarias encontraron 16 manos humanas cortadas. Para hacer este hallazgo extraño aún más extraño, no hay manos izquierdas entre la colección. El análisis de los restos reveló que tenían 3.600 años. Esto nos lleva a una época en que esta parte de Egipto estaba controlada por los hititas, un pueblo liderado por el rey Qian. Esto nos permite contextualizar los hallazgos y confirmar una antigua y siniestra leyenda. Se decía que el rey Qian tenía enormes reservas de oro y solo las vendía a personas que pudieran presentarle una mano derecha cortada. Aunque es posible que algunos individuos desesperados hayan cortado sus propias manos a cambio de riquezas, la mayoría de las manos probablemente fueron entregadas al rey por soldados que las habían cortado de los brazos de sus enemigos. Ningún registro de esta práctica existe en el norte de Canaán, que es la tierra natal de los hititas, así que esta práctica extraña y desagradable
debe haber sido localizada. El naufragio de Ulu Burun se supone que tiene 3.300 años, pero nadie está seguro. Se encuentra frente a la costa suroeste de Turquía y se considera uno de los naufragios más antiguos del mundo entero. Sin mencionar uno de los más ricos. Buceadores turcos descubrieron el naufragio por accidente en 1982, desencadenando un frenesí de actividad arqueológica marina que resultó en la recuperación de lingotes de cobre preciosos, así como recipientes de cerámica llenos de uvas e higos. El diseño del barco sugiere que es originario de Chipre, aunque un origen palestino también es posible. Queda tan poca madera que la datación por carbono es imposible, y la estimación de 3.300 años proviene de un escarabajo de oro grabado con el nombre de la reina egipcia Nefertiti. La ausencia de casco significa que también es imposible determinar cómo o por qué el barco se hundió. Dado su tamaño y la cantidad de carga, se puede decir con seguridad que habría sido una pérdida devastadora para quien pagó para llevarla. Hay muchas cosas que no sabemos sobre la historia antigua de Filipinas. Las personas que vivían aquí hace cientos de años lo hicieron aisladas del resto del mundo. Desarrollaron su propia cultura única, exenta de influencias externas, pero dejaron muy pocos rastros. Es por eso que la placa de cobre de Laguna es tan importante. El artefacto fue inscrito en 822, pero solo fue encontrado en 1987 durante el dragado del río Lumbang. El mensaje grabado en su superficie parece estar incompleto. Escrito en antiguo Kawi dice: "Saludos, en abril del año Saka 822, el astrónomo dice que el cuarto día de la mitad oscura de la luna es lunes". La traducción es correcta, pero el mensaje no tiene sentido. Es posible que la placa tuviera un compañero que proporcionara contexto para las palabras. El uso del antiguo Kawi es significativo, ya que proviene de Java, en Indonesia. Para que haya sido utilizado en Filipinas hace tanto tiempo, esto podría significar que había más intercambios culturales entre las dos regiones de lo que los historiadores pensaban. Algunas de las primeras esculturas hechas por nuestros antepasados son representaciones de los animales que vivían a su alrededor. Si vivieras en Francia durante la Edad de Hielo, esos animales incluirían renos. Alguien que vivía cerca del sitio actual del pueblo francés de Bruniquel hace 13.000 años vio dos renos nadando y se sintió tan inspirado por esa vista majestuosa que creó esta increíble escultura. Es uno de los artefactos más antiguos de la enorme colección del British Museum. La pieza está esculpida en un solo colmillo de mamut con herramientas de piedra y luego cuidadosamente pulida y grabada. Desde su descubrimiento en 1866 hasta 1904, la escultura se consideraba como dos obras de arte separadas, pero un arqueólogo francés que visitó el British Museum se dio cuenta de que las dos piezas encajaban para formar un conjunto más grande de dos renos nadando uno al lado del otro, un macho y una hembra. El objeto no pudo haber servido a un propósito práctico y, por lo tanto, solo puede ser interpretado como una antigua obra de expresión artística, recordándonos que incluso nuestros ancestros más distantes eran más capaces y contemplativos de lo que generalmente se les atribuye. En el Reino Unido, las personas de fe cristiana a veces se quejan de que las iglesias antiguas son demolidas para dar paso a edificios no religiosos. Esta queja probablemente no es nueva. Aquí hay un ejemplo de un lugar sagrado romano transformado en fábrica de ladrillos. El lugar, con aproximadamente 1900 años, está ubicado cerca de Priors Hall Park, en Corby, Inglaterra. Esta región ya es conocida por sus conexiones romanas, con 40 grandes villas romanas antiguas descubiertas por arqueólogos entre 2011 y 2016. El antiguo lugar sagrado fue descubierto en diciembre de 2020, detrás de una de las villas, y era originalmente un templo y mausoleo romano celta. Los romanos lo construyeron sobre una cresta, la elevación agregando a su prestigio. Puede ser identificado como un templo debido a su gran patio rectangular rodeado de muros, formando una cela de templo típica. Sin embargo, también hay hornos que se agregaron durante el tercer siglo,
descubiertos junto con los restos de ladrillos y tejas que se fabricaron en el lugar. Incluso los antiguos muros fueron reutilizados como vía de circulación, con el material restante utilizado para fabricar los hornos. El muro este de la cela del templo fue parcialmente destruido para crear una entrada para la fábrica. Destruir un lugar sagrado de esta manera generalmente sería considerado un acto de sacrilegio, por lo que los arqueólogos no tienen idea de cómo el propietario de la villa logró esto. Hablemos sobre el cráneo de Bolinao. Esta cabeza humana del siglo XIV nos ha dado una mirada inestimable a la cultura filipina en los años previos a la llegada de los españoles. El cráneo fue encontrado en el sitio arqueológico de Balingase, en Bolinao, Pangasinan. Aunque los detalles precisos de su descubrimiento, incluida la fecha, son desconocidos. Sabemos que no hay otro cráneo como este en ningún otro lugar del mundo. Su singularidad proviene de las decoraciones dentales en oro, que se asemejan a escamas de pescado. Para los fanáticos del rap, se podría decir que este fue el primer grill del mundo. El efecto se logró perforando los dientes y luego llenando los agujeros con varillas de oro. Esto habría sido un proceso doloroso, pero se cree que era un método para demostrar su estatus social. Los filipinos prehispánicos también eran conocidos por teñir sus dientes de negro o rojo por la misma razón. El doloroso proceso de colocar oro en los dientes era conocido como pusad y puede considerarse el origen de la odontología estética.